tenemos f' más nh entre el hombre y la plataforma más la fuerza, suma vectorial, fuerza de rozamiento más el peso del hombre, y esto es igual, no hay ninguna otra, a masa del hombre por la aceleración del hombre. Ven, hay una relación unívoca entre el diagrama de cuerpo libre y esta que es mi segunda ley de Newton. Todavía sigue siendo una ecuación vectorial. Lo mismo para la plataforma, lo mismo para la polea. Bueno, si ahora ponemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, yo voy a elegir la coordenada x hacia la izquierda, porque esa es la dirección de la aceleración, simplemente por simplicidad, pueden elegirla para cualquier lado, y la coordenada y hacia arriba. Ahora tenemos un sistema de coordenadas. El origen, que es la referencia, lo ponemos fijo al piso a algún lugar, pero a un lugar que no se acelera, eso es importante. Es decir, nuestra referencia es fija al piso, todas las mediciones las hacemos todas fijas al piso. Perfecto. ¿Por qué fijo al piso? Bueno, hay que aclarar con respecto a qué, ¿no? Porque esa referencia la vamos a usar para calcular los vínculos, si es que haya, si hay velocidades o no. Necesitamos una referencia que nos diga, es el origen, ¿dónde ponemos el origen? Si no sabemos dónde ponemos el origen de una regla, ¿cómo podemos medir, ¿no? Necesitamos saber dónde está el cero. Es eso nada más. Bueno, entonces nuestra segunda ley de Newton, ¿en qué se transforma? En dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y. En realidad aquí estaban incluidas esas dos ecuaciones, pongámoslas. En principio tenemos f', que el f', como son pares de interacción con f, tiene el mismo módulo que f. Entonces vamos a ponerle el nombre, tiene la misma magnitud, este es f, este es f. Lo mismo con todos los pares de interacción. Lo mismo, este es fr', yo no lo había puesto, pero tiene el misma magnitud que fr. El sentido va a estar dado acá lo mismo. El sentido va a estar dado por la dirección de la flecha, pero la magnitud es fr, el módulo. Bueno, en este caso entonces, ¿qué tenemos? En x tenemos f positiva, y qué más, y fr como la puse negativa, que después vamos a ver si eso es cierto o no. Fr, esto nos queda como incógnita, yo la pondría ahí en rojo porque no sabemos. Fr no la conocemos, no conocemos si es positiva o negativa. ¿Qué más? Y tenemos nada más. Fr, esto va a ser igual a la masa del hombre por la aceleración del hombre. Bien, ¿qué pasa con la segunda ley de Newton? Vamos a correr un poco esto para... parece que hice lío. Para la plataforma. Bueno, es lo mismo. Escribimos todas las fuerzas que tenemos aplicadas, que tenemos la tensión más la fuerza de rozamiento prima, como vectores fuerza de rozamiento prima, más la normal P, más la normal HP prima, más el peso de la plataforma. Esto es igual 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual a la masa. Tengo que contar cuáles son muchas masas de la plataforma por la aceleración de la plataforma. Perfecto. Esta era la aceleración del hombre. Bien. Entonces, de vuelta, podemos elegir otro sistema de coordenadas, pero vamos a elegir el mismo. Para cada ecuación vectorial podemos elegir un sistema de coordenadas distinto. Lo importante es que la referencia esté o fija o moviéndose con velocidad constante. Después vamos a ver
cuando veamos sistemas de referencias no inerciales, que podemos poner también la referencia en cuerpos que se aceleran, pero tenemos que tener ciertos recaudos. Entonces, en X, fíjense que en Y no hice nada, ni siquiera las escribí, porque pues no las vamos a usar. Ustedes se los dejo como ejercicio escribir las ecuaciones para en Y. En X acá, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión positiva por cómo puse el eje X, perfecto. Fíjense que acá de vuelta, esta tensión y esta tensión, porque son pares de interacción, tienen la misma magnitud, vamos a llamarla T. Esta es T más, vamos a poner en rojo, no es porque no sabemos para qué lado apunta, pero sabemos que acá va a ser más. Si en una es menos, en la otra tiene que ser más. FR, este es FR, tiene la misma magnitud que la otra, más, ¿qué más? Horizontal no hay más nada. Y esto tiene que ser igual a masa de la plataforma por la aceleración de la plataforma. Perfecto. Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones que en Y, háganlo ustedes, escriban las ecuaciones en Y. Fíjense que ni me interesa plantearlas en Y, porque la fuerza de rozamiento estática podría ser una de las preguntas, ¿estamos en condición, existe esa fuerza de rozamiento estática? Y bueno, para eso tenemos que compararla con la normal y el mu estático, pero acá no nos pide encontrar un caso límite, tenemos que encontrar la fuerza de rozamiento estática. Estamos asumiendo que el hombre está siempre sobre la plataforma y que no llegó a ese caso límite. Así que ni siquiera me interesa calcular la normal. Bueno, vamos a prolijar un poquito. Vamos a mover también estas ecuaciones por aquí y esta por aquí. Recuerden el sistema de coordenadas como era. Y vamos a hacer algunas consideraciones extra. Primero, vamos a ver los vínculos. En azul, otro color. Vínculos. El vínculo más importante acá es que el hombre y la plataforma se mueven juntos. Es decir, si se mueven juntos, la velocidad del hombre es igual a la velocidad de la plataforma para todo tiempo. Si las velocidades son iguales, si se mueven juntos, las aceleraciones son iguales. La aceleración del hombre es igual a la aceleración de la plataforma. Si eso es cierto, esto llamémosla A, para que pongamos un índice, y aquí nos queda, vamos a borrar entonces el subíndice, entonces me queda la aceleración A en los dos casos. Fíjense que el sentido y la dirección es la misma. Las dos se mueven hacia la izquierda, se mueven juntos. Bien, ese es un vínculo ya hecho. Voy a borrar esto de aquí. Ustedes pueden pararlo, tomar apuntes, rebobinar, para mí, si no, se me hace un lío en el pizarrón. Lo borro. Continuamos. ¿Qué más? Bueno, veamos un poco qué pasa con las cuerdas. Vamos a tomar uno de los extremos de la cuerda, por ejemplo, este de acá. Si tomamos este de acá y se los marco, es este que continúa por aquí. ¿Se ve? Viene por aquí y continúa por aquí hasta el hombre. Bueno, si tomamos ese tramo de la cuerda, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra cuerda, otro vínculo, que va a estar tironeada por un lado con una fuerza F, siempre así, siempre tensionada la cuerda, nunca comprimida, porque se desarma. T1', que dijimos que va a ser igual que T1 la magnitud, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Le pusimos en verde, esto tiene la misma magnitud que T1 porque justamente T1 ahí, porque la magnitud es la misma de los pares de interacción. Lo mismo con F y F'. Bueno, si ponemos la suma de las fuerzas de estas dos sobre la cuerda, que es otro cuerpo, la cuerda, entonces nos queda T1, pongamos nuestro sistema de coordenadas X para Y, T1 nos queda menos F igual a, entonces va a mover hacia algún lado, masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda, pero la masa de la cuerda es 0. Si la masa de la cuerda es 0, fíjense que T1 es igual a F.
Entonces ya hay otra cosa que no se nos simplifica. T1, recuerden eso, T1 y T1' son F. Voy a borrar esto y vamos para con eso. T1, tanto no quiero borrar. Bueno, un poco de paciencia. T1 y F, dijimos son todas T1, T1' y F, son todas F. Vamos a borrar eso. Ahora sí que hice el lío aquí. Entonces esta era T1. Ahora todas vamos a ponerla en verde. Esta va a ser F. Tiene la misma magnitud que F. Bien. Por ahora estamos ahí arriba. F, 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 F. ¿Las ven las 3, las 4 F? F. Esta tiene magnitud F. Esta tiene magnitud F. Esta tiene magnitud F. Esta tiene magnitud F. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Ahora veamos el vínculo de la polea. Esto... vínculo de la polea. Esto se va a ver en detalle cuando veamos cuerpo rígido. Bien, cuando dijimos que la suma de fuerzas era igual a masa y la masa es 0, por aceleración la suma de fuerzas tiene que dar 0. Bueno, si una polea no tiene masa o tiene radio 0, no tiene inercia ante rotaciones. Es decir, las fuerzas que la están haciendo girar, rotar, es T1 y T2. Si no hay inercia ante rotaciones, las fuerzas T1 y T2 tienen que ser iguales. Justo de la misma manera que la suma de fuerzas me da 0 cuando no hay masa traslacional. Bueno, cuando no hay inercia ante rotaciones, las fuerzas que lo hacen rotar no reciben ninguna inercia, no reciben no tienen que hacer ningún esfuerzo, entonces son exactamente iguales. Son exactamente iguales. T1 la hace rotar para un lado, T2 la hace rotar para el otro, pero como no hay ninguna resistencia a esa rotación, ambas tienen que ser iguales. En este caso, cuando veamos cuerpo rígido, esto va a ser que la suma de los torques tiene que ser igual a 0, si no hay momento de inercia. Se los digo ahora para aclarar un poco eso, porque se lo estoy diciendo un poco con los dedos, pero esa es la idea. Entonces, como la polea, vínculo polea no tiene masa, polea ideal, entonces T1 tiene que ser igual a T2 en módulo. En este caso apuntan por el mismo lado, pero si esto estuviese colgando, los módulos tienen que ser iguales, los torques tienen que ser iguales, que es lo importante en este caso. Si el ángulo es recto, los módulos tienen que ser iguales. T1 igual a T2. Bien, pero T1 tenía módulo F, así que vamos con F. Este T1 y T2 pasan a ser, T2 pasa a ser F de vuelta. F de vuelta. Y T2 con T2', como es par de interacción, pasa a ser F. Así que todas las tensiones tienen como magnitud, voy a borrar aquí, todas las tensiones tienen como magnitud F, todas, incluida la fuerza que hace el hombre. Entonces esto de aquí la voy a borrar, la tensión que aparece ahí, y voy a poner mi fuerza F. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ahora usamos todos los vínculos, el vínculo de las aceleraciones, son iguales, misma dirección, mismo sentido, y que las tensiones son todas iguales e iguales a F. Aquí aparece mi F. Bueno, y ahora tenemos que resolver las dos ecuaciones que tenemos. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Y la aceleración es una incógnita, la fuerza F es una incógnita, y es la fuerza que aplica el hombre, es su decisión cuánto va a aplicar, así que nos tiene que decir cuánto está aplicando, si no ese problema no tiene demasiado sentido. Entonces la fuerza F es dato y la fuerza de rozamiento es lo que tenemos que calcular. Bueno, resolvamos esta ecuación, este sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas.